Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver nuestra experiencia de aprendizaje número 3 dentro de la carpeta de recuperación para segundo grado de secundaria. Veamos cuáles son las evidencias. Hay que elaborar un cuestionario como primera evidencia, luego elaborar un presupuesto para los gastos de la casa por mes, donde el centro sea la alimentación diaria, tomando en cuenta fundamentalmente girando en función de la alimentación diaria. Luego de un cuadro de ingresos económicos, cuáles son los ingresos que entra en la casa, la economía. Luego unas estrategias para organizarnos en la familia y dar buen uso a los recursos con los que disponemos. Luego un cuadro de ahorros para el año 2020-2021, cómo vamos a mejorar nuestros ahorros si es que ya los tenemos y si no, pues iniciar en el ahorro. Y por último, un lema sobre la cultura del ahorro y fomentar el consumo responsable. Entonces, como vemos acá, tenemos con números arábigos la primera actividad, que consiste en leer el texto que nos habla sobre los recursos y la escasez que existe, ¿no? Tenemos esto en la página 3 y 4. ¿Qué nos dice esta lectura? Nos habla que los recursos, cuando hablamos de recursos, podemos tipificarlos o dividirlos en recursos materiales y recursos inmateriales. Los recursos materiales, como sabemos, el agua, la tierra, todo lo que la naturaleza lo ha creado. Y los recursos que no son naturales son aquellos que han sido creados por el hombre, como nuestra mesa de trabajo, nuestra computadora. También nos habla sobre que existen recursos inmateriales, que son aquellos que no se pueden observar, no se ven. Se refiere específicamente a las capacidades humanas, creatividad, etcétera. Son aquellas que en este siglo XXI nos van a generar riqueza económica. Por lo tanto, son muy importantes, como verás. Bien, vamos con la segunda actividad, que es elaborar un presupuesto para los gastos de la casa. En el cuadrito que nos presenta, la carpeta de recuperación dice día, semana o mes. Lo que yo te puedo recomendar es que lo hagas por mes, ¿no? Porque si al papá, al padre de familia le pagan a la semana, pues lo multiplicas por mes y así todos los gastos y los ingresos los manejamos por mes, de manera mensual, ¿no? ¿Cuáles son los fijos? Si hay un sueldo en la casa, sueldo del papá, de la mamá, se suman aquí. ¿Cuáles son adicionales? Aquellos ingresos económicos, aquel dinero que entra y que no es constante. Entra porque el papá fue a hacer un trabajo, fue a arreglar, pues, no sé, un sistema eléctrico de un hogar y ese mes, esa semana entró, pero la otra no, etcétera, ¿no? Entonces aquí puedes colocar el total de los ingresos fijos y los ingresos adicionales. También tenemos que ver los egresos del hogar, ¿no? Los gastos. Aquí esto sí es por mes, por eso recomendé que en el anterior cuadrito de ingresos también se haga por mes, para hablar un solo idioma, como quien dice, ¿no? Muy bien, entonces pago cuando se paga luz, agua, teléfono, alimentos, es cuestión de sacar la cuenta por día o por semana, te sientas con la mamá y le preguntas cuáles son los gastos en transporte, etcétera, haciendo un total de ingresos por mes, ¿no? La actividad número 3 nos invita a explicar la importancia del ahorro y la inversión, ¿no? Cuán importante es el ahorro para luego poder invertir. Si no ahorramos según los cuadritos anteriores que hemos tenido, si hemos visto que no hay ahorro, como se puede ver ahí, ¿cuál es el ahorro? Los ingresos menos los gastos, eso es el ahorro. Pero si acá nos dio que no quedaba nada de ahorro, pues entonces en esta lectura nos enseña de que debemos ahorrar.
porque debemos ahorrar para gastos imprevistos, por salud, enfermedad, estudios, o también porque se malogró la refrigeradora o algún artefacto, o también para poder invertir, ¿no? Entonces, aquí nos dice que son decisiones muy importantes que nos van a ayudar mucho en los momentos difíciles. La actividad 4 nos habla sobre cómo organizarnos en familia para usar nuestros recursos económicos de una manera que que pueda beneficiarnos a toda la familia, ¿no? Entonces, supongamos, acá nos quedó, si hablamos de recursos económicos, tenemos que hablar del ahorro que tuvimos. Supongamos, dijimos que teníamos los ahorros de 50 soles por mes, pues entonces en 6 meses, ¿cuánto tendremos? Y luego, ¿qué hacemos con estos recursos, con este dinero que hemos ahorrado, ¿no? De repente el papá dice, pues bueno, mejor con estos ahorros los guardamos para cualquier caso de enfermedad. De repente la mamá dice, no, mejor vamos a comprar una computadora para que puedan los chicos estudiar, hacer educación online y porque también se pueda hacer negocio con ello. La hermana dice por ahí sí, mejor una computadora, porque como yo estoy estudiando en la universidad, pues sé matemáticas y puedo dar clases a través del Facebook, hacer clases de matemáticas y generar ingresos para la casa, ¿no? Entonces anotamos acá toda la familia, viendo cuáles son los recursos que tenemos, recursos económicos y también los recursos que hablamos al inicio, inmateriales. ¿No? Como es en el caso de la hermana que va a enseñar matemáticas a través del Facebook a alumnos de secundaria, ¿no? Y para eso necesitamos también la computadora. Entonces, como vemos, de esta manera vamos a participar con toda la familia. Vamos con la actividad 5 y 6, donde nos dice, bueno, si tienes ahorros, 50 soles es muy poco, pues vamos a ahorrar más. ¿Qué hacemos para ahorrar más? Y si no tengo nada, quedo en cero, no tengo ahorros a fin de mes, pues entonces, ¿qué hacemos para ahorrar, no? ¿Qué hacemos? Nos dan estrategias como comprar aquello que no sea necesario, comprar solamente los alimentos en esta etapa difícil que estamos pasando, no comprar de repente más ropa, ¿por qué? Porque no lo usamos, no comprar zapatos, ¿por qué? Porque solamente usamos un zapato, etcétera, ¿no? No comprar dulces, no comprar caramelos, cosas que teníamos, de repente queremos un helado, lo preparamos en la casa, algo así, ¿no? Aquí nos va a decir cómo ahorrar evitando gastos que no son necesarios para poder vivir como el alimento. Luego continuamos y nos dice, nos da un formato para una idea de emprendimiento. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que la hermana iba a dictar clases a través del Facebook para generar ingresos, pues entonces título de la idea de emprendimiento, dictar clases por Facebook para estudiantes de primero y secundaria, ¿no? ¿Qué tipo de emprendimiento quiero hacer? Educativo será. ¿Para qué quiero hacer este emprendimiento? Para generar mayores ingresos económicos. ¿Qué necesito desarrollar en mi idea de emprendimiento? Entonces necesito de repente aprender sobre Facebook Ads, Facebook Negocios, cómo hacer a través de Facebook. Entonces ahí, como verán, si hay necesidad de desarrollar más capacidades, de aprender nuevas cosas, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces aprenderemos cómo funciona Facebook, las redes sociales o a través del Meet, cómo se puede hacer clases. En fin, pero el Facebook y el Instagram ahora son las redes sociales que permiten hacer negocio, ¿no? Que tienen mayor alcance. Vamos con cuándo pienso hacer o implementar mi idea de emprendimiento. De repente en marzo, ahora voy a descansar, organizar, voy a aprender. Dentro de marzo, 15 de marzo, ya voy a hacer mis clases, voy a hacer una propagandita, y voy a hacer mis clases, ¿no?
¿Quiénes se beneficiarán con la idea del emprendimiento? Pues la familia por mayores ingresos económicos y también los estudiantes de secundaria. De repente lo voy a hacer a bajo precio, pues y se van a beneficiar, ¿no? La tarea 7 dice elabora lemas de reflexión para promover el ahorro. Aquí es importante tomar ciertas pautas. ¿Qué cosa voy a escribir? ¿Cómo va a ser mi lema? ¿Qué va a decir mi lema? Aquí, ¿para qué voy a escribir? Para motivar a que las personas, a los otros estudiantes ahora, ¿a quién va a ir dirigido? ¿A las madres de familia? ¿A los estudiantes? ¿Qué les voy a decir? ¿No? Si es un lema, tiene que ser algo breve. Entonces establecemos el objetivo, a quién está dirigido, que es lo mismo de acá, ¿no? ¿A qué le vas a decir? Se divide en estos 4 puntos, que al final organizamos las ideas y escribimos nuestro lema. Pero habría que enfocarse en estas 4 preguntas. ¿Qué voy a escribir? Un lema corto. ¿Para qué? Para fomentar el ahorro entre los adolescentes. ¿Para quiénes? Para los adolescentes. ¿Qué les voy a decir? Pues para eso tenemos las preguntas de aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, felicitaciones. Has terminado la tercera carpeta. Como ves, es muy simple. No te olvides de suscribirte al canal para que estés enterado cuando se sube el siguiente video.